Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Si bien Clases de la Torá de Simiente de Abraham fue fundada por la necesidad de estudiar los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, esto nos resulta mucho más provechoso una vez que entendemos la relevancia que ésta tiene para los creyentes en nuestros días y la aplicamos a nuestras vidas. Muchos predicadores y maestros dicen que actualmente vivimos en un tiempo muy especial de la historia. Somos testigos oculares del cumplimiento de antiguas profecías bíblicas, y tienen razón. Pero para poner eso en perspectiva, es bueno darse cuenta de que no todas las generaciones han presenciado la ocurrencia de eventos proféticos. Uno pensaría que, al presenciar el cumplimiento de una profecía de Dios, el pueblo de Dios se entusiasmaría mucho por eso. Sin embargo, la iglesia y la sinagoga, la población judía secular de la tierra, en su mayoría, han visto 2 de los eventos más importantes de toda la historia profética: el renacimiento de Israel como nación judía y el restablecimiento del control de Jerusalén a manos del pueblo judío, y no han expresado mucho entusiasmo al respecto. Creo que esto es porque, en primer lugar, no conocemos la Biblia lo bastante bien como para conocer la profecía bíblica, así que no sabremos verla cuando suceda. Y segundo, incluso si conocemos un poco la Biblia, no nos damos cuenta de que los cumplimientos de profecías no ocurren todos los días, y ni siquiera en cada siglo. De hecho, tras la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, para todos los fines prácticos, el desarrollo de los eventos profetizados bíblicamente entró en hibernación por un largo período. Pasaron más de 18 siglos, y no sucedió ni un solo evento profético que esté descrito en la Biblia. Hubo muchas cosas que sucedieron en el mundo en preparación para el día en que Dios reiniciaría el reloj profético, en conteo regresivo hasta el fin de las cosas tal como las conocemos. Durante casi 1900 años, el pueblo de Dios no tuvo ningún punto de referencia para saber dónde nos encontrábamos en la historia bíblica. Ese no es el caso para los que vivimos en el tiempo actual. Sin embargo, al mirar a nuestro alrededor, uno pensaría que no está sucediendo nada fuera de lo común. Una semana antes del momento en que se grabó esta lección, en junio de 2015, ocurrieron 2 eventos que cambiaron nuestra civilización. Y dentro de unos pocos años, o quizás en unos pocos meses, miraremos atrás y entenderemos la enorme importancia de esos eventos. En primer lugar, el líder del segmento más grande de la Iglesia de Cristo en el planeta Tierra, el Papa de la Iglesia Católica Romana, de manera abierta y formal, se puso del lado del archienemigo de Israel, los palestinos, y por tanto, se puso también formalmente en contra de Israel. En segundo lugar, uno de los últimos bastiones del cristianismo en Occidente, los Estados Unidos de América, declararon formalmente que el matrimonio homosexual es legal en el país. No puede haber mayor ofensa. No hay mayor afrenta ante Dios, el Creador, que esto que acaba de suceder. Y todo eso ocurrió literalmente en cuestión de horas. Todo lo que puedo decir es que debemos orar y estar preparados. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el siguiente evento profetizado que debía ocurrir era el regreso de los que habían sido dispersados en el exilio, en lo que se llama la dispersión romana o el exilio romano. El pueblo judío, creyentes y no creyentes, tenían siempre listas sus maletas y estaban expectantes por poder regresar del exilio, quizás solo por unas pocas décadas después de la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos, porque se les prohibía entrar en esa ciudad. Pero el regreso no ocurrió. La iglesia gentil y los judíos mesiánicos del siglo II después de Cristo pensaron que seguramente Cristo iba a volver en cualquier momento.
Pablo ciertamente pensaba así. Y del mismo modo, los judíos tradicionales pensaban que el regreso a su tierra natal y la reconstrucción de su templo era inminente, pero no sucedió. Los que adoraban al Dios de Israel y vivían en el siglo III estaban tornándose inquietos y se preocupaban pensando en por qué Dios se demoraba tanto en llamar a su pueblo a la Tierra Santa. Pero sus preocupaciones iban a continuar. En el siglo IV, la Iglesia de Jesucristo, que ya era completamente gentil, todavía estaba esperando su regreso. Los judíos en todas las naciones a las que habían emigrado se preguntaban si tal vez la hora de volver a casa finalmente se acercaba, al igual que los que vivieron en el siglo V, el siglo VI, el VII, el VIII, hasta aproximadamente el siglo XVII, cuando el cristianismo dio un giro fatídico. Y muchos de los líderes institucionales cristianos llegaron a la conclusión de que debimos haber malinterpretado las profecías bíblicas sobre el regreso de Israel a su tierra natal todo este tiempo. Una gran parte de la Iglesia concluyó que Israel no iba a regresar, o al menos que no habría un Israel judío, y que el Israel del que hablaba la Biblia, tanto el pueblo como la tierra, eran simbólicos de otra cosa. ¿Pero de qué? Ellos decidieron que tenía que ser de la iglesia gentil. Esas nuevas creencias dominantes que hoy prevalecen en el mundo cristiano empezaron a surgir principalmente en el siglo XVII. Y esas creencias se centraron en esa nueva convicción de que Israel había sido reemplazada por la iglesia. Se le dio el sofisticado nombre teológico de supersesionismo, o por su nombre más común, la teología del reemplazo. Esta nueva doctrina sostenía que Yehové había rechazado a Israel en forma total y permanente porque muchos judíos habían rechazado al Hijo de Dios, y que todas las promesas sobre la tierra y la redención que los hebreos habían recibido a través de los pactos de Abraham y Moisés les habían sido quitadas para transferirlas a la iglesia gentil. Es decir, la iglesia gentil ahora recibiría todas las bendiciones prometidas a Abraham, esas promesas que leemos en los primeros versículos de Génesis capítulo 12. Pero Israel, por otro lado, recibiría todas las maldiciones, que vendrían por la desobediencia a las leyes de Moisés. Avancemos rápidamente al siglo XX. Citando las famosas palabras del Apolo 13, Houston, tenemos un problema. Porque en 1948 Israel sorprendió al mundo y regresó al lugar exacto del cual fueron exiliados. La nación judía renació tal como se profetizó. Y en 1967, la ciudad santa de Jerusalén fue puesta de nuevo bajo el control del pueblo judío, tal como se predijo, y como fue ordenado por el Mesías. ¿Y cuál ha sido la reacción general de la Iglesia a estos eventos asombrosos? Bueno, algunos han mostrado cierto entusiasmo, y la mayoría se muestran ambivalentes. Las mismas posiciones teológicas del reemplazo que surgieron de la falta de fe en la palabra de Dios en los líderes de la Iglesia del siglo XVII siguen completamente entrelazadas e incrustadas en la doctrina cristiana moderna. Y esas posturas, hasta el día de hoy, se siguen enseñando en la inmensa mayoría de las iglesias en todo el mundo. Es como si el renacimiento de la nación de Israel y el regreso de los judíos a su tierra natal para reclamar las promesas hechas a Abraham nunca hubieran sucedido. A los cristianos se les enseña desde la infancia a expresar decepción y sacudir la cabeza a propósito. Esos terribles judíos del tiempo de Yeshua tuvieron el enorme privilegio de presenciar la llegada del tan esperado Mesías, pero por culpa de sus líderes y tradiciones permanecieron ciegos a quién era Él. Tan ciegos que aclamaron la muerte del Hijo de Dios por haber dicho quién era realmente. Bueno, en la actualidad, nosotros, los de la Iglesia, hemos sido testigos de ese día tan esperado en el que Israel regresó de su exilio, reclamó la herencia de su tierra y renació como nación. Hemos visto en la televisión
que el ejército israelí derrotó a una alianza de 5 poderosos ejércitos árabes en cuestión de solo 6 días. Y luego en 1967 reclamaron a Jerusalén como su propia ciudad santa por primera vez desde el año 70 después de Cristo. La profecía se ha cumplido en nuestra generación. Los judíos están de vuelta y en su mayor parte, debido a nuestras tradiciones cristianas, la Iglesia ha estado completamente ciega a la importancia de eso. Curiosamente, pasaron casi 1900 años desde el momento en que Dios hizo sus promesas a Abraham hasta la llegada del Mesías. Y también pasaron casi 1900 años desde el día en que Dios echó a su pueblo de la tierra, a la que prometió traerlos de vuelta, hasta el día en que regresaron para reclamar esa promesa de una vez por todas. Tal vez deberíamos tomar nota de eso. Tal vez deberíamos entender que muy pronto vendrán enormes cambios. Hay muchas menciones de estos eventos dispersas en toda la Biblia, pero para mí, la más impactante es la que menciona ese extraño profeta de Dios llamado Ezequiel. Ezequiel fue uno de esos judíos a quienes Nabucodonosor sacó de sus casas en Jerusalén y fue exiliado a Babilonia. Cuando el imperio babilónico conquistó Judá en 597 a.C. Así que tomemos un pequeño desvío y al mismo tiempo hagamos varias conexiones entre las promesas hechas a Abraham en Génesis 12 y 13 y las declaraciones proféticas de Ezequiel en Ezequiel 36 y 37. Y luego veamos cómo eso se conecta con los eventos de nuestro tiempo, leyendo la historia profética del regreso final desde el exilio final del pueblo judío a su tierra. Y este regreso ocurre después de una pausa de 18 siglos, en un cumplimiento profético que marca el reinicio de la cuenta regresiva al Armagedón y la posterior entrada en el reino milenial de Dios. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulos 36 y 37. Si tienen una Biblia completa judía, empieza en la página 689. Vamos a comenzar con Ezequiel 36 y leeremos todo hasta el final del capítulo 37. Ahora tú, ser humano, profetiza a los montes de Israel. Di: montes de Israel, escuchad el mensaje de Adonai. Adonai Elohim dice: el enemigo se jacta de ti. ¡Ja! Incluso los antiguos lugares elevados son ahora nuestros. Por tanto, profetiza y di que Adonai Elohim dice: porque os desolaron y os tragaron de todos lados, para que las otras naciones pudieran tomar posesión de vosotros, y ahora la gente murmura sobre vosotros y os difaman. Por tanto, montes de Israel, escuchad el mensaje de Adonai Elohim. Esto es lo que Adonai Elohim dice a los montes y colinas, a los arroyos y valles, a los desiertos desolados y ciudades abandonadas, ahora saqueadas y en escarnio por las naciones circundantes. Por tanto, esto es lo que dice Adonai Elohim: en el calor de mi celo, hablo contra las otras naciones y toda Edom, ya que, regocijándose con todo su corazón, se han arrogado mi tierra para sí mismos como posesión, y con desprecio total la han tomado como presa. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes, las colinas, los arroyos y valles, que Adonai Elohim dice esto: hablo en mi celo y mi furor, porque habéis soportado ser avergonzados por las naciones. Por tanto, así dice Adonai Elohim: he alzado mi mano y he jurado que las naciones que tenéis alrededor llevarán su vergüenza. Mas vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y daréis fruto para mi pueblo Israel, que pronto regresará. Yo estoy aquí por vosotros y me volveré hacia vosotros, y seréis labrados y sembrados. Multiplicaré vuestra población, toda la casa de Israel, toda ella. Las ciudades serán habitadas y las ruinas reconstruidas. Multiplicaré tanto la población humana como animal. Aumentarán y serán productivos.
Haré que seáis habitados como lo fuisteis antes. De hecho, os trataré mejor que antes, y sabréis que yo soy Adonai. Haré que las personas anden sobre vosotros, mi pueblo Israel. Tomarán posesión de ti, y serás su heredad. Nunca más les privarás de sus hijos. Adonai Elohim dice: porque os dicen tierra, devoras a la gente y has privado de hijos a tus naciones. Por tanto, ya no devorarás a la gente y ya no privarás de hijos a tus naciones, dice Adonai Elohim. No permitiré que las naciones te avergüencen, ni que los pueblos te reprochen más, y ya no harás tropezar a tus naciones, dice Adonai Elohim. La palabra de Adonai vino a mí. Ser humano, cuando la casa de Israel vivía en su propia tierra, la profanaron con su manera de vivir y sus acciones. Su conducta delante de mí era como la impureza de una nidá. Por tanto, derramé mi furia sobre ellos, por la sangre que habían derramado en la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y los dispersé por los países. Los juzgué conforme a su manera de vivir y sus acciones. Cuando llegaron a las naciones a las que fueron, profanaron mi santo nombre, de modo que la gente decía de ellos: estos son el pueblo de Adonai, que ha sido desterrado de su tierra. Pero me preocupa mi santo nombre, que la casa de Israel profana entre las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel que Adonai Elohim dice esto: no haré esto por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, ya que ha sido profanado en las naciones. Vosotros lo habéis profanado entre ellas. Las naciones sabrán que yo soy Adonai, dice Adonai Elohim, cuando ante sus ojos me santificaré en vosotros, para que sea considerado santo. Porque os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os devolveré a su propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Os limpiaré de toda vuestra impureza, de todos vuestros ídolos. Os daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra de vuestra carne y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que viváis por mis leyes, que respetéis y obedezcáis mis ordenanzas. Viviréis en la tierra que di a vuestros antepasados. Seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de toda vuestra impureza. Llamaré el grano y lo aumentaré, y no enviaré hambre contra vosotros. Multiplicaré el fruto de los árboles y aumentaré el producto de los campos, para que nunca más sufráis la afrenta del hambre entre las naciones. Entonces os recordaréis de vuestros malos caminos y acciones que no eran buenas. Os aborreceréis a vosotros mismos por vuestra culpa y prácticas repugnantes. Comprended, dice Adonai Elohim, que no hago esto por vosotros. En cambio, avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Adonai Elohim dice: cuando llegue el día en que os limpie de toda vuestra culpa, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reconstruidas. La tierra que estaba desolada será cultivada, mientras que antes yacía desolada, para que todo el que pasa la viera. Entonces dirán: la tierra que estaba desolada se ha vuelto como el Gan Edén, y las ciudades que estaban en ruinas y desoladas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, Adonai, he reedificado las ruinas y he vuelto a plantar lo que estaba abandonado. Yo, Adonai, he hablado y lo haré. Adonai Elohim dice: además, permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos: multiplicar sus hombres como un rebaño, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas. Así se llenarán las ciudades en ruinas de rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo soy Adonai. Capítulo 37. Con la mano de Adonai sobre mí, Adonai me llevó en su espíritu y me puso en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Me hizo pasar alrededor de ellos,
Había tantos huesos en el valle y estaban tan secos. Me preguntó, ser humano, ¿pueden vivir estos huesos? Respondí, Adonai Elohim, solo tú sabes eso. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, diles, huesos secos, oíd lo que Adonai tiene que decir. Así dice Adonai Elohim a estos huesos, yo haré que el aliento entre en vosotros, y viviréis. Os pondré tendones, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré con piel, y pondré aliento en vosotros. Viviréis y sabréis que yo soy Adonai. Así que profeticé según lo ordenado, y mientras profetizaba, hubo un ruido, un sonido de traqueteo. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en su lugar correcto. Y mientras observaba, les crecieron tendones, apareció carne, y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Luego me dijo, profetiza al aliento, profetiza, ser humano. Di al aliento que Adonai Elohim dice, ven de los cuatro vientos, aliento, y sopla sobre estos muertos, para que puedan vivir. Así que profeticé según lo ordenado, y el aliento vino a ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un gran ejército. Luego me dijo, ser humano, estos huesos son toda la casa de Israel. Y están diciendo, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza se fue, hemos sido cortados del todo. Por tanto, profetiza, diles que Adonai Elohim dice, mi pueblo, abriré vuestras tumbas y os haré subir de ellas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Adonai cuando abriere vuestras tumbas y os sacare de vuestras tumbas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y yo os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Adonai, lo he dicho y lo he hecho, dice Adonai. La palabra de Adonai vino a mí. Tú, ser humano, toma un palo y escribe en él, a Judá, y los que son sus compañeros entre el pueblo de Israel. Luego toma otro palo y escribe en él, a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, que son sus compañeros. Finalmente, júntalos en un solo palo para que sean uno en tu mano. Y cuando tu pueblo te pregunte qué significa todo eso, diles que Adonai Elohim dice esto, tomaré el palo de José que está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que son sus compañeros, y los uniré al palo de Judá para que sean un palo, y sean uno en mi mano. Y los palos en los que escribieres estarán en tu mano mientras miran. Y les dirás, Adonai Elohim dice, tomaré al pueblo de Israel de entre las naciones donde han ido, y los reuniré de todos lados, y los traeré de nuevo a su tierra. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será rey para todos ellos. Ya no serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Nunca más se contaminarán con sus ídolos, sus cosas detestables u otras transgresiones, y los salvaré de todos los lugares donde han vivido y pecado. Y yo los limpiaré para que sean mi pueblo y yo sea su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Vivirán según mis ordenanzas y guardarán y observarán mis reglas. Vivirán en la tierra que di a Jacob mi siervo, donde vivieron vuestros ancestros. Vivirán allí, ellos, sus hijos y sus nietos, para siempre. Y David mi siervo será su líder para siempre. Haré un pacto de paz con ellos, un pacto perpetuo. Les daré, aumentaré su número y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi hogar estará con ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Adonai, que santifica a Israel, cuando mi santuario esté con ellos para siempre. ¡Wow! Ojalá George Lucas o Steven Spielberg hicieran una película sobre eso. Lo primero que quiero señalar es que este evento del que se habla en Ezequiel no se trata del regreso de los judíos desde Babilonia. Y dado que el estudio de estos dos capítulos de Ezequiel podría tomar un par de semanas, solo mencionaré un par de claves importantes sobre estos versículos. En primer lugar,
está el importante significado de la frase toda la casa de Israel, que a veces también se traduce como ambas casas de Israel o incluso todo Israel. Las palabras de Ezequiel se escribieron en un lapso de unos 25 años, desde la época en que Babilonia conquistó a Judá en 597 a.C. La parte que estamos viendo fue escrita en los últimos años. Deben saber que, unos 130 años antes, los hebreos eran una nación dividida. Una confederación de 10 tribus vivía en la zona norte de la Tierra Santa, mientras que un grupo de 2 tribus vivía en el sur. De hecho, la zona norte era un reino propio, separado de la zona sur, y cada uno tenía su propio rey. Quiero ser muy claro. El reino unificado de Israel solo existió durante 80 años. Eso es todo. Y fue gobernado por David y luego por Salomón. Después se dividió por medio de una guerra civil. Luego de la división, el área norte tuvo varios nombres diferentes. El Reino del Norte, el Reino de Israel, algunos documentos incluso lo llaman el Reino de José. Pero en su mayor parte, como era usual durante esa época, se le llamaba igual que la tribu que dominaba la región, lo cual se ve reflejado en el libro de Ezequiel, la tribu de Efraín. Se ha estimado que desde 900 a.C. hasta la época de Ezequiel, como en 590 a.C., la región del norte era conocida por sus habitantes como el Reino de Efraín, un nombre con el que muchos creyentes no están familiarizados. Efraín, hijo de José, era nieto de Jacob. Efraín fue adoptado y tomado de su padre José por Jacob. Entonces Efraín recibió una gran bendición profética. El reino del sur, sin embargo, nos resulta más familiar. Se llama Judá. En la Biblia, el reino del norte también se llamaba la casa de Israel o la casa de Efraín, y el reino del sur se llamaba la casa de Judá. Estas dos casas, la casa de Efraín y la casa de Judá, juntas conforman lo que la Biblia llama toda la casa de Israel. Aún así, en casi todas las Biblias, en vez de decir la casa de Efraín, dice la casa de Israel, lo cual es confuso. Es cierto que la casa de Israel fue un término que se usó algunos años después de la guerra civil para referirse al reino del norte, pero ese nombre muy pronto se dejó de usar. Pero volviendo a la era moderna, hasta hace más o menos 10 años, solo una de las 2 casas de Israel había regresado a su tierra natal, Judá. Judá se compone de lo que hoy llamamos judíos. Esa otra casa de Israel, la que está compuesta por 10 de las 12 tribus de Israel, no fue reconocida por el Israel moderno por lo que son, y generalmente se les prohibía regresar a su casa. Todo eso ha cambiado, y los remanentes de las 10 tribus perdidas están regresando en un flujo cada vez mayor mientras estoy grabando esto. Y yo personalmente he sido testigo del regreso de algunos de ellos en su llegada por el aeropuerto Ben Gurión. Ese segmento de Ezequiel 37, donde se habla de los 2 palos, uno para Efraín y otro para Judá, que se vuelven a unir, se refiere al momento en que ambas casas de Israel regresarán a la Tierra Santa y se reunirán. Pero hasta hace muy poco, solo una casa, la casa de Judá, los judíos, habían regresado. La pregunta que comúnmente se hace es, bueno, ¿lo que escribió Ezequiel no es sobre el regreso de los judíos de su exilio en Babilonia? No, no es sobre eso, porque ese exilio fue solo el exilio de Judá. La otra casa de Israel, Efraín, había sido conquistada por Asiria hacía mucho tiempo. La gente fue deportada y se habían dispersado por las 120 naciones que formaban el imperio asirio. Ese evento ocurrió casi un siglo y medio antes de la época de Ezequiel. Y básicamente, las 10 tribus del Reino del Norte habían dejado de existir como un pueblo identificable. En otras palabras, los eventos de los que se habla en Ezequiel 36 y 37 no podían haber sido sobre el regreso desde Babilonia, sino de algo que vendría más tarde. Sin embargo,
el regreso de Efraín está sucediendo en este momento. En marzo del 2005, el gobierno israelí aprobó oficialmente el regreso a Tierra Santa para las personas que dicen que no son judíos, pero son de Israel. Es decir, estos hebreos que buscan emigrar a Israel son algunas de esas 10 tribus de Israel perdidas hace mucho tiempo, la otra casa de Israel, Efraín. Como he venido explicando, si queremos entender la profecía y los eventos de nuestro tiempo desde una perspectiva correcta, debemos comprender que los judíos son solo de la tribu o del reino de Judá, al menos en términos de herencia, que básicamente representa solo 2 tribus, Benjamín y Judá. Efraín representa a las otras 10 tribus que están perdidas desde hace mucho tiempo y se asume que no son identificables y no son judíos, aunque algunos de ellos se han convertido al judaísmo. Pero ciertamente son israelitas y son hebreos. Entonces, los eventos que acabamos de leer en Ezequiel 36 y 37 son un proceso visible hoy en día. Y si es así, ¿por qué la iglesia no presta atención a esto? Actualmente, la iglesia está en medio de un debate interno bastante severo sobre la tierra a la que los judíos han regresado, Israel, y a la que Efraín también está regresando ahora. Y las consecuencias de ese debate son las que algún día lanzarán al mundo entero a una guerra final, que es lo que nos mostrarían los siguientes capítulos de Ezequiel si siguiéramos leyendo. Algunos creyentes ponen en discusión los límites precisos de la tierra que Dios le dio a Abraham para siempre. Pero por favor oigan esto. Como mínimo, esto incluye cada centímetro de la tierra que Israel tiene hoy y la tierra que los palestinos reclaman que es suya. Verán, el área en la que Abraham estaba parado en el momento en que Dios le hizo esta promesa y le dijo, «Esta es la tierra, Abraham, que te doy a ti y a tus descendientes», está justo en el centro. Adivinen de dónde, de Cisjordania. O en el término más ridículo posible, el territorio ocupado. Eso me vuelve loco. Está ocupado, pero no por quienes deberían de vivir allí, los judíos. No puedo explicarles la sensación de temor que tengo por Estados Unidos cada vez que oigo al presidente o al secretario de Estado hablar de separar Cisjordania de la posesión de Israel, a través de una tremenda presión política, y luego darle esa tierra a los palestinos como su nación soberana. ¿De qué creen que se trata la solución de 2 estados? Incluso tenemos una gran coalición de iglesias que exigen eso mismo, y proviene de una doctrina de amor, tolerancia, justicia y misericordia para los árabes y los palestinos. En la semana anterior a la grabación de este video, la Iglesia Unida de Cristo votó a favor de boicotear y sancionar a Israel y de apoyar a los palestinos. Tengan en cuenta que esta tierra en cuestión es precisamente la tierra que Dios le dio a Abraham y reservó para sus descendientes para siempre. Dios ha advertido a los que vienen contra los descendientes de Abraham, a los que maldicen a Abraham, Dios mismo vendrá contra ellos y los juzgará con ira. En otras palabras, serán maldecidos por eso. Según lo que indica la Biblia, alguien obligará a Israel a tomar la decisión de ceder y entregar una parte de esa tierra que está en el centro del pacto abrahámico, el mismo lugar en que Abraham estaba parado cuando Dios dijo, «Esto es tuyo». Por el momento, tristemente, parece que será el gobierno de Estados Unidos quien hará cumplir la llamada solución de 2 estados. Y la paz que el mundo anhela en nuestro tiempo sucederá por un período muy breve. Pero el problema es que la paz con el mundo automáticamente significa la guerra con Dios.
Verán, el patrón de Dios de dividir, separar y elegir no ha terminado. En el siglo XXI, estamos viviendo uno de esos momentos definitorios y divisorios de este principio de Dios. Y como parte de ese proceso de división y separación que Dios está provocando, debemos responder una pregunta. ¿De qué lado estás respecto a Israel? ¿De qué lado estás respecto a Israel? Esa es la pregunta para nuestra era. Y nos guste o no, tenemos que elegir un lado u otro. Podemos elegir obedecer a Dios y honrar sus pactos y estar en paz con Él, o estar del lado del mundo. La Iglesia Católica Romana ya eligió y dicen que están del lado del mundo, en contra de Israel. Estar del lado de Israel es estar con Dios. Y estar con los enemigos de Israel es estar con el mundo y por ende contra Dios. La suerte está echada, está hecho. Sucedió en junio de 2015. Marquen eso en sus calendarios. Bueno, terminemos el capítulo 13 de Génesis releyendo los versículos 14 al 18. Así que abran su Biblia en Génesis capítulo 13, por favor. Génesis 13. Y solo leeremos algunos versículos. Está en la página 12 si tienen la Biblia completa judía, versos del 14 al 18. Adonai dijo a Abram, después de que Lot se había alejado de él, mira a tu alrededor desde donde estás. Hacia el norte, el sur, el este y el oeste, toda la tierra que ves, yo te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Y haré que tus descendientes sean tan numerosos como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces podrán contar tus descendientes. Levántate, camina a lo largo y ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Abram mudó su tienda y vino a habitar cerca de las encinas de Mamré, que están en Hebrón. Allí construyó un altar a Adonai. Ahora que les he demostrado que las palabras de estos versos todavía están vigentes y lo estarán hasta el final de la era, realmente espero que puedan ver su importancia. La tierra que Dios le mostró a Abraham ha de pertenecer incondicionalmente a Israel para siempre. ¿Dónde estaba exactamente Abraham cuando miró a su alrededor en todas las direcciones cardinales y todo lo que vio iba a pertenecerle a él y a sus descendientes? El Génesis apócrifo lo ubica precisamente en Ramat Hatzor. Ramat significa lugar alto, que está a unos 8 kilómetros al noreste de Betel. Es el lugar más alto del centro de Israel, con una altitud de casi 1000 metros. Desde este lugar, incluso hoy en día, se puede ver el mar Mediterráneo al oeste, y hacia el este se puede ver hasta el comienzo del actual reino de Jordania. Se puede ver una gran extensión desde allí arriba. Solo puedo imaginar lo despejado que estaría en aquel entonces. El versículo 17 continúa diciendo que Abraham debía caminar a lo largo y ancho de la tierra porque Dios se la dio. ¿Qué significa exactamente caminar a lo largo y ancho de la tierra? Era literalmente dejar de hacer lo que estaba haciendo y emprender un viaje para visitar cada área de la tierra. ¿Era eso? ¿O era solo un símbolo de algo? Quizás un modismo hebreo. El Targum de Jonatán, o Targum de Jonatán, que es un comentario hebreo antiguo, dice que lo que pasó es que Abraham estaba haciendo Hasaka. Esta era una costumbre legal extendida en aquella época. Se estableció mucho antes. Se usaba en varias tribus y pueblos del Medio Oriente. La conocían los egipcios y también los hititas. Está atestiguada en sus registros antiguos, los que tenemos. El concepto era que cuando se adquiría una propiedad, el nuevo propietario debía recorrer el perímetro de toda la propiedad. Esto era un símbolo, si se quiere, de la demarcación de territorio. Era solo cuando el nuevo propietario hacía esto que la transferencia se completaba y los límites se establecían oficialmente. Él tenía que recorrer el perímetro de la tierra.
Algunas culturas incluso requerían que el rey o el gobernante caminara por el perímetro de su reino de vez en cuando para restablecer su soberanía sobre ese territorio. ¿Por qué Dios haría que Abraham hiciera esto? Yo supondría que fue por causa de Abraham y por causa de muchos que le preguntarían, ¿por qué estás haciendo haz acá? No tengo dudas de que Abraham no ganó amigos como resultado de este procedimiento bien reconocido, porque dentro del territorio que marcó con sus pasos había muchos reinos y ciudades-estado ya establecidas, y sospecho que no les agradó la declaración simbólica que hizo este extranjero de tomar posesión de toda esa tierra. Pero hay otra razón para que hiciera esto. Veremos que en toda la Torá, en lo que queda del Antiguo Testamento y en la Biblia en general, cuando existían sistemas gubernamentales humanos, Dios tiende a permitir que las personas involucradas usen las leyes, ordenanzas y costumbres de su sistema cuando se realizaban transacciones y contratos de tierras. Abraham habría entendido muy bien la razón por la que el Señor le dijo que fuera y caminara por la tierra, porque así es como se hacían esas cosas. De hecho, quizás habría sido muy inquietante y habría despertado muchas dudas en Abraham si Dios no le hubiera ordenado eso. Es como si uno fuera a comprar un automóvil y después de llenar todo el papeleo y poner un cheque sobre la mesa, el concesionario te dijera, no es necesario que firmes nada, solo toma el auto y vete, con un acuerdo de palabra basta. Ajá. Nos sentiríamos bastante incómodos haciendo algo así, porque eso no se acostumbra en nuestra sociedad. Normalmente todas las partes firman los papeles para que la transacción sea legal. La firma de documentos finaliza el proceso de transferencia de la propiedad del automóvil del concesionario a usted. Lo mismo pasa aquí con Abraham. Según la costumbre legal de la época, al recorrer el perímetro del terreno, legalmente se identificaba el terreno en cuestión y se completaba la transferencia de la propiedad, por lo que las partes involucradas entendían que se estaba haciendo un cierre legal sobre el asunto. Bueno, al finalizar este capítulo, Abraham se muda a Hebrón y construye un altar allí. Construir un altar era una costumbre para declarar a su Dios o la autoridad del Dios que uno tenía sobre todo aquel territorio. Y eso fue lo que hizo Abraham. Él dijo, este territorio pertenece a Jehová, el Dios de Israel. Avanzaremos a Génesis 14 la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.